Cualquier plástico dura más que un amor eterno, un amor eterno. Un amor eterno. Hoy no vamos a hablar de fútbol. No, vamos a... Porque arrancamos 5 minutos tarde, así que nos comió un poco de la introducción. Qué macana, qué lástima. No hay problema. El operador no tiene micrófono hoy. Sí, se lo rompió. Así que... No, está roto, no anda. Así que no vamos a hablar de fútbol hoy. Sí que toda mi esperanza está depositada en este jueves. El operador está haciendo gestos que no podemos reproducir al aire. Pero no. El jueves es nuestra esperanza. Está re triste el chaval. De capa caída, totalmente. Pero no, estamos bien. Yo creo que prefiero hablar del debate que del Boca River. Sí, está todo muy complicado igual esta semana, Está todo muy mucha raro. Carga. Mucha carga esta semana. Pero bueno, estamos acá acompañados por los pibes de los fantasmas de mi birra. Así que le damos la bienvenida al programa y le preguntamos cómo vivieron ayer el debate. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo tranquilo. Muy gusto, muchas gracias por invitarnos. No, por favor, un placer. Y yo lo vi así como comimos, nos sentamos a verlo, todo un evento así medio familiar, nos estuvimos preparando todo el día para el momento. Mira, yo no lo pude ver. Mira. No lo pude ver. Pero como si fuese una serie, pedí que no me spoileen, lo voy a ver hoy a la noche. Es que sí, yo estaba en el laburo y lo estaba mirando y por momentos no escuchaba, pero miraba las caras, era de extraordinario. Massa, yo sentía que estaba volteando botellas todo el tiempo, viste, cuando mira la botellita y la tira, y nada, es increíble, las caras de Milei y Burles, es terrible. Yo lo vi también hoy a la mañana un poquito, no lo vi entero, pero bueno, era un poco lo que cuando se plantean los debates presidenciales uno ya más o menos sabe lo que va a escuchar. Pues bueno, depende. Yo hoy le decía a Juancito que me pareció menos cachivache que el debate anterior. El anterior que estaba Centurión. Me pareció a nivel show, a nivel debate, bien. Un poquito más ordenado. Más presentable. Pasa que hubo uno de la ciudad de Buenos Aires que también fue un quilombo. Sí. Un quilombo impresentable. Y bueno. Pero bueno, mucho de lo que seguramente haya pasado ayer y de lo que viene pasando es material para nosotros como grupo de estudio de Mark Fisher. Exactamente, bueno, una muy buena introducción para y porque acá estábamos viendo justo que los chicos han hecho movidas de conversación y acción contra la ultraderecha, también una movida por los 47 años del golpe, digo, ¿qué les interesa discutir en esa instancia? Bueno, en principio presentar, probablemente la gente mucho no sepa quiénes somos. Los fantasmas de mi birra tiene un nombre sugerente. Es un espacio, un grupo de estudio y de ocio, decimos nosotros, alrededor de las ideas de Mark Fisher, que bueno, es un poco el autor que nos invitaron a charlar, a hablar, digamos, ¿no? Y bueno, efectivamente es un autor que pone sobre la mesa un diagnóstico del capitalismo actual, con sus efectos ideológicos, con sus efectos en la subjetividad de las personas y con sus efectos claramente en la política, digamos, ¿no? Y muchos de sus diagnósticos, muchas también de sus perspectivas, nosotros las recuperamos y en ese recuperarlo nos reunimos en estas ocasiones en particular para discutir, bueno, qué es lo que está pasando. Pero bueno, decíamos, es un grupo de estudio, digamos, ¿no? Hemos hecho ya varios ciclos, talleres de debate sobre esas ideas y obviamente que la realidad política, como a Fisher no le pasaba por el costado, a nosotros tampoco, digamos, y nos lo proponemos bajo algunas ideas, algunos conceptos de Fisher, analizarlas, etc. Sí, también retomar algunas cuestiones de la imaginación política, ¿no? En el sentido de hacer intervenciones en espacios. En este caso, el domingo vamos a hacer una especie de charla con invitados, invitadas,
en un evento que va a ser la Feria Gráfica Federal, que es el Transa, pero también hacemos intervenciones respecto a temáticas. Bueno, esta es más urgente porque está relacionada con las elecciones y el avance de la ultraderecha, pero también hemos hecho intervenciones en relación a la ciencia ficción, al terror, a una línea que se llama marxismo gótico, que también la conocimos por Fischer y sus afines también. Eso lo Sí, hicimos el año yo pasado. ahí llegué un poco por China Mieville. Claro, muy grosso. Increíble. Muy grosso. Entonces como... Sí, Fischer como un autor que también... yo a Santi lo conozco hace muchos años, somos amigos, pero medio que nos encontramos a partir de la lectura de ese autor y a partir de ahí se fueron generando cosas y todo tiene que ver con esto, con retomar la imaginación, la acción y de nuevas formas, buscar nuevas formas de participar, de activar cosas. Sí, como dice Rami, bueno, además de nosotros dos, está Ignacio Zaffarano, Nacho de Interferencia, lo conocen. Sí. Así lo deben tener agendado el celular, ¿no? Nacho Interferencia. Bueno, en este último tiempo también se sumó Micaela Palacios, también que viene haciendo esas lecturas, participó en nuestros talleres y se interesó por estas discusiones. Como decía Rami, el objetivo de estas charlas, digamos que fuimos de estos encuentros, más que charlas, porque en realidad fueron encuentros, sí claramente tienen a las elecciones nacionales como escenario de fondo, pero incluso en la convocatoria nosotros planteamos, nuestro objetivo no era ni es discutir a quién hay que votar. Primero porque es una discusión que efectivamente hay que dar, qué sé yo, digamos, ¿no? Es una discusión difícil de dar, pero no es la discusión que más nos interesa a nosotros. Porque un poco lo que, retomando el espíritu de Fischer, lo que nos interesa a nosotros es trascender la idea de votar al mal menor, de alguna manera, ¿no? Hay un texto muy hermoso, una entrada a su blog de Fischer que se llama No los voten, no los incentiven, en donde Fischer dice algo así como, bueno, rompamos de una vez por todas esta lógica pragmática de votar aquello que nos ofrece el sistema político y que nos clausura la posibilidad de pensar horizontes posibles distintos. Claro, o pensar por fuera del sistema Claro, que conocemos. exactamente. Bueno, es una buena introducción para arrancar el programa El Plástico Cruel en Tolosa, comunidad ferroviaria, todos los lunes 19 horas. Están los pibes los fantasmas de mi birra, para charlar de Fischer y un poco de la coyuntura política. Nosotros también venimos trabajando bastante en marco de Arqueologías del Futuro, la colección de Indómita Luz que dirige Juan, Marce y Flor. Y también esto, bueno, acá estuvo Juan y Marce en un conversatorio hablando de distopías y coyuntura política y bueno, qué pasa con la distopía que se escriben hoy, por qué parece que la lucha jovesiana es la única salida en estas distopías y no era así en generaciones pasadas, la generación del 76, la generación del Eternauta, ¿no? Que planteaban otro tipo de salidas a las distopías. Así que vamos a estar charlando eso, vamos a ir a una tandita y volvemos ya de pleno con Fischer. En el camino, cuando todo parece perdido, siempre queda una última maniobra. Un golpe de volante, un rebaje, algo. Pero nunca el freno. Usted toca el freno y está perdido. A pesar de todo, pienso que cada vez escribo mejor lo que me pasa. Lástima que cada vez me vaya peor. Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que mejor sabe hacer. Eso estuve pensando, que uno se muere. Bueno, y acá estamos de vuelta en Plástico Cruel. Bueno, vamos a arrancar esta charla con un poco como arrancamos todas las entrevistas que venimos haciendo. Solemos preguntar por la ruta lectora y demás. Y bueno, que nos cuenten un poco cómo llegan a Fischer cada uno. Bueno,
Yo llegué muy rápidamente cuando ni bien salieron los libros. Yo trabajaba en una librería, entonces fue cajas que llegaban a la librería para acomodar. Y bueno, siempre estaba muy pegado a todo eso de caja negra, venía leyendo muchas cosas ahí de primera mano, gratis, robándole horas a la librería. Hermoso. Y algunos libros también. Y bueno, entonces llegó Los Fantasmas de mi... Ya había llegado Realismo Capitalista, pero no le había dado tanto pelota. Pero cuando llegó Los Fantasmas de mi vida lo tuve que acomodar y ahí leí la contratapa y me gustó, me lo quedé, me lo compré, creo que me salió 200 pesos. Bueno, y nada, y ahí me empecé a meter en esa lectura. Y meterse en esa lectura, sobre todo a mí, el libro que más me gusta es Los Fantasmas de mi vida. Meterse en esa lectura implica también como meterse en todas las referencias, la música de la que habla, los libros, las películas. Fue como un año metido en eso, ¿no? Y fue como pasar por ahí y bueno, a partir de ahí después empecé a conectar con otras cosas, otros autores, qué sé yo. Sí, Y se te abre todo un mundo, ¿no? Una forma de ver, de pensar y también de sentir, porque me parece que algo que tiene Fisher, sobre todo en Los Fantasmas de mi vida, es como retomar cierta sensibilidad, ¿no? Que está en el aire, ¿no? Eso que él dice, ontología, que está en la cultura, que está en lo que escuchamos, lo que vemos. Así que un poco llegué ahí, así llegué a Mark Fisher. Y bueno, como todos, como me refanaticé, empecé a indagar más. A leerlo todo. Sí. De punta Así a punta. fue. Sí, bueno, y en mi caso la ruta es distinta, lo tiene a Rami como el habilitador de esas lecturas, ¿no? Bueno, yo desde hace mucho tiempo, por cuestiones de militancia, por cuestiones académicas, transito lecturas de marxismo en general, digamos. Particularmente los 70 son mi campo de estudio académico. Yo me doctoré con mi tesis doctoral sobre los años 70 en la Argentina. Entonces, digamos, mis intereses por el marxismo, por las utopías comunistas, por las militancias, están a flor de piel, digamos, ¿no? Y en medio de la pandemia, en donde teníamos quizá más tiempo que de costumbre para leer, Rami me hizo este gesto de, che, mirá, lee esto, Convidá. digamos, ¿no? Y lo primero que leí fue Realismo Capitalista. Y a mí me pasó pocas veces lo que me pasó con Realismo Capitalista. Me pasó cuando era pendejo con el Manifiesto Comunista, Sí. que me explotó la cabeza, me cambió la vida, literalmente me cambió la vida. Sí, te presenta un mapa. Sí, me cambió la vida, o sea, me abrió una forma de ver el mundo que hasta ese momento estaba clausurada. Me pasó con El socialismo y el hombre en Cuba, del Che Guevara. Sí. Y me sucedió con otro texto muy breve y muy hermoso que se llama La revolución contra el capital, pero contra el capital de Carlos Marx, no contra el capital, de Antonio Gramsci. Esos tres textos a mí como me cambiaron la forma de, primero de ver el mundo, después de pensar la militancia y después de pensar el marxismo, así en sucesivas claves. Y Realismo Capitalista me rompió los esquemas. Y porque te interpela de lleno en el ahora. Me Es explotó tremendo. la cabeza. Y en el marco de la pandemia, ¿no? En donde efectivamente todo lo que veníamos viendo tras la derrota de, pongámosle, los ciclos progresistas, el socialismo del siglo XXI, la muerte de Chávez, todo eso que se nos cayó encima, a eso la distopía de la pandemia. Y el comentario constante en la pandemia de es el final del capitalismo. Totalmente, Esto muere acá. esa discusión, ¿no? Que se da entre Zizek, Byung-Chul Han, etcétera, todos esos filósofos que plantean cuál será la resultante de todo esto. Aparece en mi vida Realismo Capitalista y me explotó la cabeza. Porque primero que Fisher tiene una virtud, a mi juicio, que tienen pocos autores, que es la capacidad de ponerle nombre a las cosas de manera creativa. A cosas que nosotros venimos pensando pero que no logramos definir, él le pone nombres, además, nombres pegadores, bien pop, digamos. Sí, ¿no? sí. Es su forma de nominar. Sí, y también es interesante pensarlo a Fisher por fuera de la academia, digamos. Es un tipo que empieza a dar clases en Gran Bretaña en cómo
cursos que eran por fuera cuando uno terminaba la secundaria, pero que no eran universitarios. Sí, sí, Fisher sí. habla mucho de eso en el Tipo realismo terciario, capitalista. ¿no? Claro, como una especie de terciario que va por fuera de la institución universitaria. Y no solo eso, sino que también él escribe en un blog, que Sí. para linkearlo un poco también con cómo comunicar, Totalmente, ¿no? cómo Y- hacer teoría por fuera de la academia. Eso. Y a mí me llega, siendo que yo, becario de CONICET, escribiendo paper para revista, qué sé yo, me encuentro con un tipo que es absolutamente revulsivo en múltiples sentidos, que plantea miles de claves de lectura y que lo hace sin ningún tipo de escrúpulo académico, sin referencias, no sabe si está plagiando o no plagiando, citando o no citando, y en ese desorden, en ese desfachatez está, digamos, toda la revulsibilidad de un texto que bueno, vuelvo a repetir, me partió la cabeza, digamos, y a partir de ahí el resto, ¿no? El resto que claro, el realismo capitalista es un libro que es como programático, ¿no? Que a diferencia de una lectura, a mi juicio, superficial, a mi juicio está lejos de ser pesimista, digamos, ¿no? Lejos Sí, de sí, ser sí. pesimista. Se puede hacer una Se lectura puede hacer pesimista. una lectura pesimista, pero a mi juicio está lejos de eso, digamos, ¿no? Pero, digo, a partir de ahí se abre Los fantasmas de mi vida, que es un texto increíble. Su capítulo 0 es también volador. Y a mí me pasó que por ahí, a diferencia de Rami, no tengo tantas refes musicales internacionales. Y leí el libro con el parlante en la mesa, digamos. Claro, igual a mí me Muy, pasó un poco muy también. loco. Sí, porque hay cosas que por ahí muy difícil que hayan llegado acá. De hecho, los K-Punk, hay unos que hablan de series o cosas inglesas que también son referencias que se nos escapan un poco. Pero bueno, también está bueno porque te invita a bucear A meterte en un ese mundo. Bueno, tiene algo de... yo estuve leyendo 1000 mesetas de Lesi Guattari este año. No lo entiendo, no entiendo nada. Pero todo el tiempo estamos en estas referencias, ¿no? Referencia de referencia de referencia. Entonces por ahí uno que es curioso se agenda libros, ver si lo encuentra usados. Y así vas como en una que vas cargando de cosas y algo queda, pero también desde la sensibilidad, no sé cómo decirlo, no necesariamente de citar sino de cosas que van quedando en una especie de background y Sí, nada, sí, te ahí ayudan hay a pensar, a ver. una biblioteca que se abre, pero no es solamente una biblioteca, una filmoteca, una, no sé, bueno, esto, digamos, un mundo musical. A mí se me abrieron mundos, Claro. y- Ahí un poco lo que decía Bolaño. Yo tengo la cábala de nombrar a Bolaño en todos los programas 23 que hemos minutos, hecho. Hace 23 muy minutos de bien. programa. Es Nombré a un- Bolaño, pero Bolaño hablaba de esto que están contando los chicos como la universidad desconocida. Él, como un autor fuera de la academia, que hizo toda su carrera por fuera de la academia también, él decía que estos mapas que cuentan los chicos que te abren las lecturas es la universidad desconocida. Y que es súper interesante, es eso, es ir linkeando cosas, digo, hay algo también borgiano en eso, de la cita y no saber qué cita Sí, sí. y qué es de él, y que no Totalmente. importa al final, porque Borges tenía eso, encontraba un verso en algún libro y no sé, Lo en ponía. poesía irlandesa y lo metía traducido en su cuento y era de Borges. Bueno, y eso está bueno. Vos recién nombrabas a Bolaño, me parece que no es una referencia al pasar para pensar a Fisher, porque yo cuando leí por primera vez Los Detectives Salvajes me pasó lo mismo con el mundo de la poesía. Sí. Me pasó exactamente Sí. lo mismo. Se me abrió un mundo de miles de referencias que son inagotables, pero que están ahí. Hay una ruta. Te Hay marca una una ruta. ruta de lecturas, digamos. Y Fisher hace eso. Sí, es interesante en esto, en el Fisher como teórico cultural, digamos, el realismo capitalista arranca con una ref, una película. Digamos, Totalmente. desde ahí también entender estas relaciones capitalistas, que él lucha un poco con el posmodernismo, con el concepto de posmodernismo, diciendo, bueno, para mí es el realismo capitalista esto. Sí. Y cómo las relaciones sociales y la política y la cultura y el arte que se crea dentro de cierto círculo cultural te puede dar a entender cosas del presente y también avisar los futuros que se están viniendo. Y a mí me llevó a Jacques Attali, que es en francés, no lo voy a pronunciar bien, no sé cómo se dice. Pronunciar, Jacques, pero pronunciar. es Jacques Attali, un crítico musical anterior de los 70, también con una lógica marxista que la da un poco vuelta,
pero decía algo que dice Fisher también, el realismo capitalista, que es la música es el lugar donde los principales síntomas del malestar cultural pueden detectarse y también para las vistas a futuro. Sí, totalmente. Sí, como aparte- anticipador. Exactamente, Jay Satari usa esa frase, dice que la música anticipa, desde no las músicas de la reproductibilidad mecánica, Sí, desde sí, la Edad Media, totalmente. que Sí, funcionan como un... Sí, sí. Hay una exigencia también eso también es algo que me parece a mí me quedó mucho de la lectura de Mark Fisher, es que es la exigencia a lo pop, a lo comercial, ¿no? Y él estaba escuchando lo que sonaba ahí, no sé, Katy Perry, o sea, él escribió en el 2008, 2009, 2010, no sé, Black Eyed Peas. Entonces, es crítico de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo en eso que es lo más tangible del mercado de la música hecha como una reproductibilidad, como una mercancía, como en eso, y que encima aparece de una forma, que bueno, es un concepto que aparece, ¿no? De hedonismo represivo, etcétera, depresivo, como en esa música, por más que se muestre la festividad, la alegría, el lujo, la ostentación, se cuelan, ¿no? Todas estas otras cosas que van apareciendo y que la va a ir describiendo con estos conceptos que Inclusive que crea. como la mirada que tiene sobre el rap, claro, sí, sí. que es súper interesante, que dicen, bueno, son pibes de los barrios marginales que cantan sobre ser pibes de los barrios marginales, no dejan de serlo, pero a la vez ostentan todo lo que van ganando, y qué sé yo, no sé, pienso, trayéndolo para acá, ¿no? Un Daddy Yankee, que sale de abajo y de golpe son cadenas de oro lleno, y estás metido otra vez en el mismo Sí. círculo del que pareces querer escapar Sí. con la música, con lo que decís en la música. Sí, ahí hay un concepto que a mi juicio es fundamental en Fisher, que es el de la precorporación. Yo creo que él inventa ese concepto, o no sé de quién lo saca, porque la referencia, si mal no recuerdo, no está en realismo capitalista, que es esta idea de que, digamos, si hasta hace 30, 40 años, antes de la caída del muro, para poner una fecha, el capitalismo necesitaba incorporar las resistencias, lo que surgía en los márgenes y le ofrecía resistencia. En la actualidad ya no le es necesario, porque no lidia con la resistencia. Precorpora. ¿Y qué quiere decir con precorpora? Es que moldea aquellas expresiones que en principio tendrían carácter anticapitalista o de resistencia antes de que surjan. Entonces surgen ya Desde inscriptas con, digamos, una lógica capitalista, aunque no lo sepan. Y ahí aparece, obviamente, por ejemplo, en la música, pongámosle, bueno, el mainstream tiene un lugar reservado para lo independiente, para Sí, lo sí. alternativo, Sí, sí. para... Sí, Inclu- pone el ejemplo, perdón, el ejemplo más paradigmático parecería ser del mainstream 90 alternativo, que es Nirvana. Bueno, Él claro. pone el ejemplo de eso, bueno. Sí. ¿Qué es Nirvana? ¿Qué es esta? Que también a mí me parece muy interesante porque él lo linkea como una rama muy importante del realismo capitalista, que es la salud mental Sí, totalmente. en los jóvenes. Se centra más en Gran Bretaña, pero a nivel mundial, digamos. Como Nirvana se convierte en un símbolo de lo que debería ser rebelde y alternativo independiente, pero esos conceptos están dentro de una lógica capitalista. Claro, Que claro. parecería imposible escapar. Sí, sí. Él habla de la película Wall-E de Sí. Disney, que es una película que es totalmente crítica de Digo, no sé, del también es interesante eso capitalismo. que plantea Wally. Y sale de Disney. Cuando decís no le escapa al pop No, no. por fuera, dice. Bueno, Sí, bueno, yo pensaba, el otro día hablábamos con Santi de esta nueva piba que salió, Olivia Rodrigo, que es punk, punk, pero hecho por Disney. O sea, una piba que dice que está todo mal, que se siente mal, pero la piba es divina, ¿entendés? Los temas son re punk, re pop, ¿entendés? Y sale de Disney, entonces ya está, ¿entendés? Si el punk sale de Disney, no, ya está. Ya está. ¿Qué va a decir? Sí, esta idea de bueno, ¿no? El propio capitalismo construye el espacio para el anticapitalismo y lo necesita para reproducirse, ¿no? Esta idea de distancia irónica de la que habla Fisher, ¿no? Esta idea de bueno, somos conscientes de que el capitalismo es una mierda, pero en los hechos le rezamos al dios oro, de alguna Sí, sí, manera, sí. ¿no? Entonces construimos esa distancia irónica con las cosas, que es fundamental. Fisher tiene una frase que es, a mi juicio, también hermosa, que es el capitalismo no necesita a nadie que lo defienda. De hecho, preferible que no lo defiendan.
Dice, algo así como, es preferible que no hablen bien del capitalismo porque meten la pata si hablan bien del capitalismo. Sí, todos sabemos que esto es una mierda, pero es mejor que los dictadores de los 60 y los 70, claro, digamos, ¿no? Sí. Inclusive esto de decir, bueno, el capitalismo le va a encontrar la vuelta, digo, el quilombo climático, Bueno. ¿no? Es como, bueno, hacemos autos electrónicos, Sí, sí. ¿no? Y es como Ah, encontrarle la vuelta, pero seguir contaminando, Sí, digo, sí. no es capaz nunca, y hay como una relajación en eso de decir, el capitalismo le encuentra la vuelta, ya está. Sí, es el concepto marxismo de la autofagocitación del marxismo. Me quedé pensando también esas propagandas en la publicidad, que también Fischer habla mucho, me parece algo muy interesante cuando dice que el capitalismo de por sí es iletrado, que no necesita de tanta intelectualidad, como decías vos, para expresar sus ideas, porque parecería que están ahí, parecería que son Claro. parte nuestra, cuando te dicen como, bueno, ¿cuál es la idea para no contaminar? Se le cayó el termo a Juancito. Pido mil disculpas. ¿Cuál es la idea para no contaminar? Es que usemos menos agua, por ejemplo. Yo la tiré al piso. Que es una locura. Que es una locura plantear el problema a la sociedad. Sí, totalmente. Y después, bueno, o sea, para quienes no lo conocen, Fischer parte de una frase diagnóstico, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que es reconocida, o por lo menos durante la pandemia se hizo muy conocida, que no se sabe si es de Zizek o de Jameson, pero no importa de quién es, esa es la filosofía de Fischer, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Que un poco está, digamos, él parte de ahí todo su diagnóstico del realismo del capitalismo, y en esta fase que él denomina realismo capitalista, ¿no? Y hay algo que a mi juicio es muy actual. Un poco habríamos hablando del debate de ayer, etcétera, que bueno, Fischer dice esa sensación de que no hay alternativa, de que el capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo pensable, de que el triunfo del capitalismo es que el capitalismo es posideológico, ¿no? Es como la escenografía en la que nos tenemos que mover invariablemente. Él dice, uno de los triunfos más importantes de eso, o una de las expresiones de ese triunfo, no es tanto que gobierne la derecha, que la derecha haga propaganda de sus ideas, sino sobre todo que las fuerzas progresistas, con pretensión de transformación radical de las cosas, ¿no?, asuma esa resignación, asuma esa impotencia reflexiva, dice él, ¿no? Las cosas están mal, somos conscientes de que las cosas son una mierda, pero somos más conscientes aún que no podemos hacer nada para cambiarlas. Entonces, de lo que se trata ya no es de luchar por destruir el capitalismo, sino de mitigar sus excesos. Claro. ¿No? Y es un poco cuando en la Argentina, para enfrentar a la derecha, tenemos un candidato de derecha, resuena todo el tiempo, ¿no? Sí, resuena todo el cobra tiempo. Muchísima actualidad. Y no solo a nivel político, pero también cuando Fischer habla de los jóvenes, que menciona esta cuestión de la hedonía depresiva, Sí, que sería lo contrario a, bueno, ahora no es que no pueden sentir placer, sino que necesitan buscarlo el placer, no conciben la vida de otra manera que no sea encontrar el placer, y eso lleva a una inmovilización total. A nivel político, a nivel social. Total. Bueno, sobre eso, Fischer tiene otro texto que es muy hermoso, que se llama Nada es aburrido, todo es aburrido, en donde él plantea esto, digamos, o sea, en épocas en donde estamos compulsivamente vinculados con el presente, con la realidad política, que no podemos desconectarnos un segundo, digamos, el aburrimiento deja de ser opción, ¿no? Estamos en la fila del banco, por ejemplo, y antes no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo matar el tiempo. Ahora tenemos el celular, ¿no? Y Fischer dice una cosa que es reinteresante, que es que el aburrimiento es la condición para la creatividad. Estar aburridos, no saber qué hacer, nos pone el desafío ante la nada. Y ese desafío ante la nada nos obliga a ser creativos, digamos, ¿no? No tener la posibilidad de estar aburridos nos genera el efecto contrario, digamos, ¿no? La estasis, en general, la estasis cultural, por ejemplo. No hay nada nuevo. En la época de
de la hipertecnologización de todo, en donde supuestamente todo está al alcance de nuestra mano, resulta que las bandas no suenan parecido a las bandas de los 60, ¿no? La retromanía y el pastiche están a la hora del amo. Nos vestimos como Marty McFly en Volver al Futuro, ¿no? Vuelven los 90, vuelven los 2000, ¿no? Vamos a un boliche y suena 18 quilates. 18 quilates, boludo. Sí, Digamos, maravilla. Es re loco. Sí, igual pensaba en eso que decías recién, un poco lo que planteaba Macedonio Fernández, cuando decía que en el tiempo del ocio y en esa desocupación mental que propone el ocio de poder pensar en lo que uno quiere, él decía: a mí dame un espacio verde y tiempo para pensar y te resuelvo el dilema del universo. Macedonio se iba a la mierda, pero planteaba esto de la importancia del tiempo del ocio, y es lo mismo que planteaba la ISECA, por ejemplo, que creo que por ejemplo la literatura que nosotros hemos entrevistado, la colección de Indómita Luz y demás, orbita el mundo laisequiano, ¿no? Qué sé yo, los jardines de las máquinas parlantes, los Orias, todo ese universo que creó la ISECA. Y la ISECA decía que para escribir se podía quitar tiempo de todo, de relaciones humanas, amorosas, lo que sea, menos del tiempo de ocio, porque en el tiempo de ocio está ahí la actividad mental. Está el estímulo que uno por ahí no espera y llega en un tiempo de ocio, digo, la importancia de eso. Sí, totalmente. No, sin embargo, estaba pensando lo que estamos charlando, y que como dice Santi, el capitalismo funciona como posideológico y como un presente continuo, ¿no? Como si fuera un artefacto que está en el aire, ¿no? Y vivimos en el medio sin tiempo, digamos, pero me parece que hay otro concepto más, que es el de ontología, que es esto de que en realidad hay cosas que están pasando en nuestro tiempo que son como resonancias, espectros, no sé, fantasma, pongamos el nombre que quieran, de otras cosas, de otras experiencias que pasaron, ¿no? Que contienen estos futuros posibles, nuevas formas, nuevas cosas para hacer, y que están todo el tiempo como viviendo con nosotros, ¿no? Él, pone el ejemplo de la peli del Resplandor, ¿no? Que él va al hotel, está vacío el hotel, pero en realidad están esos otros tipos como viviendo ahí cuando salen en la foto. Entonces, como también despertar esa sensibilidad de conectarse con eso, ¿no? Y ahí también está la conexión con todo lo gótico, con todas estas cuestiones del terror. Claro, yo iba a preguntar eso, ¿cómo entraba esas figuras del gótico, esas figuras del terror? Sí. Que entonces, yo pienso en un autor como Chania Mieville. Sí. Ahí hay... Uno, para ser un poco esquemático, no puedo salir de ahí. Por favor, porque acá faltan esquemas en este programa. Sí. No, pero me encanta cuando viene alguien. Uno podría decir que a Fisher se lo puede pensar, ¿no? Como alguien que ante esta realidad distópica, podríamos decir, en donde esto, lo que volvemos a repetir, digamos, pareciera que no hay alternativa más que el capitalismo, que administrar la miseria, etcétera, le encuentra, pongámosle, 3 salidas. ¿Sí? Por un lado, la salida podríamos llamarle aceleracionista, en donde él nos dice, bueno, el capitalismo no solamente venció por la represión, sino porque supo interpretar el deseo de las personas, ¿no? Supo interpretar que las personas ya no querían más la rutina gris del Fordismo, que querían flexibilidad en los tiempos, etc. Supo interpretarlo. Nosotros tenemos que construir nuestra propia máquina libidinal, ¿no? Imaginar qué podríamos hacernos nosotros con la tecnología, ¿no? Es como él está pensando hacia el futuro con las tecnologías del presente. Ese es un Fisher, ¿no? El Fisher más aceleracionista, más futurista en ese sentido. Después tenemos... Sí, tecnologías y deseos, como dijiste vos, básicos, claro, como, no sé, comer todos los días. Bueno, claro, sí. Cosas obvio. básicas que prometió libertad, sin burocracia, cosas que prometió el neoliberalismo y que no cumplió. Que lejos estuvo de cumplir. No cumplió. Y ahí está el Fisher que, por ejemplo, imagina, él dice, ¿no? Detrás del fanatismo por Starbucks, no podríamos interpretar un deseo comunista si en realidad son no lugares. Lo que nos criticaban a nosotros los comunistas, que era que supuestamente homogeneizábamos todo, sucede en Starbucks.
¿Por qué la gente va ahí? Bueno, ahí tenemos un Fisher aceleracionista. Después tenemos un Fisher jauntológico, que es esta idea de recuperar los fantasmas del pasado, los futuros pendientes que nos dejaron las generaciones derrotadas. Sí. En esos tiempos en donde sí, el futuro era nuestro. Las utopías, quienes ponían las utopías eran los revolucionarios, los comunistas, etc. ¿no? Entonces, volver al pasado no para repetirlo, sino para recuperar ese espíritu futurista del pasado, digamos, ¿no? En base a este balance. ¿Dónde está el Kraftwerk del siglo XXI? La banda alemana, ¿no? Si pensamos en una banda futurista, pensamos en Kraftwerk. Entonces, bueno, vayamos a esa época para recuperar ese espíritu, no para repetir la historia, ¿no? Es para recuperar un poco el fantasma del comunismo que anticipó Marx. Eso. Cuando Marx dice el fantasma del comunismo ronda Europa, crea un fantasma del futuro, un fantasma que era lo mismo cuando las compañeras decían el patriarcado se va a caer, es un fantasma por venir. Y estamos yendo a buscar eso, ¿no? Él se basa en el libro Espectros de Marx, de Derrida, donde habla que a partir de la caída del muro de Berlín, Marx queda como, y el comunismo queda como un fantasma dando vuelta, ¿no? Y está muy bueno ese libro. Y bueno, y ahí llegar a la tercera, digamos, la tercera posible salida, que él dice, bueno, ¿no? Si no hay salida, si no se vislumbra una salida dentro del capitalismo, busquemos claves en el afuera con mayúscula, ¿no? Y ese afuera con mayúscula es eso que no podemos asir, digamos, en el presente, ¿no? Lo raro, lo espeluznante, y ahí está el último libro de él, ¿no? Aquello que nos provoca una dislocación en el presente, que no podemos interpretar con las categorías de lo mundano, que son más parte del campo de lo onírico que parte del campo de la vigilia, digamos, ¿no? Y ahí aparece el terror. Ahí aparece China Miéville con la reivindicación de Halloween. Sí. ¿No? Como lo monstruoso, como eso que rompe nuestra forma de concebir las cosas, que nos incomoda, que nos pone ahí en una crisis existencial, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en un poema muy hermoso de Susie Shock, donde dice yo monstruo, ¿no? Sí. Ella que es una mujer trans, ¿no? Eso que es inasible para el binarismo capitalista, eso que está ahí, que ese real kantiano que irrumpe la realidad, ¿no? Un poco el terror, lo raro, lo espeluznante viene por ahí de Fisher, ¿no? Sí. Se interesa por eso, porque promete la posibilidad de salir por un rato de este presentismo continuo, de esta asfixia capitalista en la que vivimos. Sí, también en la introducción del Manifiesto Comunista del siglo XXI está la interpretación de Tarkus de la idea del fantasma que recorre Europa y habla que también hay traducciones que dice un fantasma acecha Europa, ¿no? Como la idea, bueno, para pensar lo que es el fantasma, etcétera, pero digo como algo que genera miedo también, ¿no? Claro. Genera miedo a los capitalistas, genera miedo que venga ese comunismo. Y también mientras hablaba Santi pensaba, no sé, en la multitud. Él habla mucho de Virno también, él habla mucho de ¿cómo se llama? El que es italiano. Bueno, no me sale. Negri. Bifo Berardi. De esta idea de la multitud que de repente aparece, ¿no? O la idea del paro general, ¿no? Que eso es en Virno, como un fantasma que de repente aparece e irrumpe, no sé, una ciudad. Imagínense una multitud de, no sé, pensamos el 17 de octubre, puede ser lo de cuando fue lo del 2018 del aborto, ¿no? Aparece algo nuevo que asusta, que genera miedo, ¿no? También va por ese lado. Me recuerda un poco a una lectura que se puede hacer de Roberto Art, que habla de este fantasma del miedo. En el caso de Roberto Art habla de los 7 locos, de la idea de que hay un par de muchachos que están intentando romper el sistema y hacerlo mierda. Digo, en este caso no son buenos los motivos por los que lo hacen, pero es esta idea que hablamos, y el capitalismo funciona como un éter que parece intocable, que está ahí, que no tiene tiempo, que no tiene espacio. Lo raro y lo espeluznante aparece para dar vuelta a esa lógica de la realidad social. Totalmente. De correr a nosotros, los sujetos humanos que estamos ahí, y decir, bueno, mirá, se puede mirar desde acá y traer, analizar la obra de Lovecraft y demás. Sí, totalmente. Sí, no, y el libro, este último libro de Fisher es excelente. No sé si han tenido es un libro póstumo, ¿no? No, es el último libro antes de que él muera.
Lo que es póstumo es comunismo ácido, Comunismo que él no termina de escribir. Está la introducción inconclusa, bueno, tenemos la suerte de tenerla traducida al español gracias a la gente de Caja Negra. Caja Negra hace un laburo Es increíble. Ellos lo Increíble. conocían, nosotros fuimos a una charla. Sí, sí. Lo conocieron a él ahí y todo. Muy bueno. Así que nada, sí, bueno, se imaginarán que todas estas cosas, a nuestro juicio, son claves ineludibles para pensar este presente en el que, bueno, las cosas se aceleran y nosotros corremos atrás, ¿no? Yo, bueno, ahí charlando con Rami, con Nacho, con Micaela, en el último encuentro decía un poco esto, digamos, ¿no? Que es que en épocas en donde supuestamente para transformar, o por lo menos ese es el mensaje general que hay en el campo popular, qué sé yo, hay que ser más realistas, ¿no? Y pragmáticos. Lo cierto es que quien está a punto de consumar la distopía del capital, ¿no? Es el más utópico de todos. Es el que más... y por eso es prometedor, por eso convoca. Un tipo que nos habla de vender órganos a niños, Sí. no nos está diciendo ese va a ser un punto programático en mi próximo gobierno. Nos está presentando su utopía, imaginación política al servicio del capital, pero imaginación política, ¿no? Y eso es lo que convoca. Y un poco yo, en unas cosas que escribí, decía, ¿y si lo que hay que hacer no es volver a nuestras utopías? Las más radicales de todas. Las más extremas. Las más radicales de todas. Sí. Porque no es casual que el enemigo que elige la derecha es el marxismo, es el comunismo, aunque no fuesen un peligro real, efectivamente, pero lo eligen como rival. Y además ahí nosotros también estaríamos volviendo a los fantasmas que hablábamos antes, Totalmente, ¿no? totalmente. Yendo a buscar nuestras utopías, iríamos a la generación que borraron en la última dictadura, iríamos a la generación de Westergel y el Eternauta y Walsh escribiendo Operación Masacre. Digo, tendríamos que ir a buscar esas Incluso utopías. la utopía más grande de todas, que es utilizar la tecnología para no trabajar, ¿no? Sí. Digo, eso sería Que es la gran promesa Es la gran que no promesa. puede cumplir el capital, además, Sí, ¿no? sí. Porque ahí nos metemos en tecnicismo, porque el capital sin el trabajo humano no existe. No existe. Sí, No fue existe. la gran promesa del posfordismo. Ya que Totalmente. estamos hablando de Fischer, Pero a la que vez fue- siempre alimentó ese miedo. Digo, el miedo que hubo siempre de las máquinas reemplazando a los hombres No, y es eso- el miedo que alimentó siempre. Sí. No, Claro. que se alimentó, digamos, también desde... Se me viene a la cabeza los obreros haciendo las primeras huelgas, que eran romper máquinas, por ejemplo. Claro, sí, Pero sí. digamos, bueno, y hay un imaginario social que... Claro, con el porque, tiempo tenemos porque- que debatir de porque vuelta. con el capitalismo, máquinas reemplazando a hombres en el trabajo es sinónimo de despido. Sí. Ahora, y ese es el objetivo que tenemos que tener nosotros. Sí. Imaginémonos en un mundo en donde no dependamos de un salario para vivir. Bueno, quizá ese avance tecnológico serviría para vivir un poco mejor, ¿no? Aprovechar el tiempo libre. La gran paradoja que Fischer y los aceleracionistas ponen sobre la mesa, en tiempos en donde tenemos acceso a una persona al otro lado del mundo en tiempo real, en esos tiempos de tecnología extrema, resulta que tenemos que trabajar más de 12 horas por día. En Grecia se aprueba la jornada laboral de 15 horas, digamos, ¿no? Esa es la paradoja del capital. Es que el aceleracionismo también, bueno, no sabemos, tiene una corriente de derecha y el neoliberalismo es aceleracionista porque utilizar estas posibilidades que tiene la tecnología, como poder trabajar desde tu casa, poder, no sé, pagar cosas desde, no sé, estás de vacaciones y estás pagando trámites, también son utopías que se cumplieron, pero bueno, para el lado de no sé, del capital, del neoliberalismo, ¿no? Digo, toda esa idea de utilizar la tecnología para seguir girando eso, digamos, ¿no? No, y también pensaba en esta idea que mencionabas de más atrás del pastiche, de volver a eso, cuando habla Fischer de las falsas promesas que la modernidad no pudo cumplir, de estos futuros perdidos. Las herramientas que nos trajo el liberalismo, lo habla en la cultura y en los artistas, nos hacen incapaces de producir cosas nuevas, cuando en realidad tenemos
más que nunca Bueno, claro. para producir cosas nuevas. Él habla de los artistas, pero es interesante pensarlo como decís vos, en bueno, ¿qué hacemos política y socialmente con eso? ¿Qué hacemos con los derechos laborales? Bueno, sí, totalmente. Y ahí hay, me tomo sobre esto último, ¿no? Hay algo que también Fisher pone una lupa en algo que es interesante, ¿no? Y creo que nos da algunas claves para pensar cómo hacer política, cómo interpretar la realidad. Que es, bueno, en general nosotros tendemos a pensar la realidad política, social, cultural, desde una nostalgia fordista, dice él, ¿no? Defendemos a nuestros trabajadores defendiendo ciertos derechos, ¿no? Que quizás los trabajadores ya no están dispuestos a defender, ¿no? Por ejemplo, vamos a entenderlo bien, ¿no? Estabilidad laboral o falta de flexibilidad en el trabajo, como eran los trabajos de los 60, los 70, ¿no? Bueno, quizás los trabajadores, y en eso estuvo la inteligencia del capitalismo, de captar los deseos de los trabajadores, ya no tenían ganas de vivir toda su vida en trabajos grises de 8 horas por día. No, tenemos el ejemplo concreto de todo lo que fue Rappi, Bueno, que es el ejemplo concreto de eso, de cuando se iba a hablar con los representantes Rappi y decían, che, nosotros queremos esto. Bueno, por Claro, eso. sí, eso es- ¿Cómo haces, digamos, para políticamente encauzar eso Totalmente. y que no lo robe la derecha? Incluso el mayo francés también podría ser la inauguración de esta nueva forma de pensar lo laboral, no sé, las libertades y demás, ¿no? O sea, con todas las contradicciones que tiene, nosotros nos criamos, ¿no? Hablando del mayo francés, pero también tiene toda esa parte, ¿no? Inaugura toda una corriente liberal, neoliberal, ¿no? No, pero es interesante pensar esa flexibilidad en términos de izquierda. Claro. Para ver qué hacer con eso. Digamos que es lo que decís vos, cómo le hablamos y a quién le hablamos. Exactamente. Sí, exactamente. Che, vamos a ir a un temita. La charla da para 2 o 3 horas, te digo. Nos pasa siempre lo mismo. Vamos a ir a un temita y volvemos con el cierre y nos cuentan un poco qué se viene para ustedes. Cruzando entre montañas, voy entrando al corazón, punto rojo de las almas, entre la tierra y el sol, entre el todo y lo que falta, entre tus ojos y el amor, entre la calma y lo que daña, entre el abismo y la canción. Del acorde gris me fui cansando, por rezarte tanto me acerqué al perdón. Y salí a enfrentar a mi propia voz, a seguir los rastros de un Dios mejor, a viajar sin tiempo al sueño más profundo del mundo, a la imaginación. Voy cruzando entre montañas, entrando al corazón, punto rojo de las almas, entre la tierra y el sol,
canción. Voy cruzando entre montañas, voy entrando al corazón, punto rojo de las almas, entre la tierra y el sol. A pesar de todo, pienso que cada vez escribo mejor lo que me pasa. Lástima que cada vez me vaya peor. Oca, oca, oca. Grande, Valdés. Gracias por tanto, Valdés. Dios mío. Gracias, Ahí en Pedrito. el chat de Pedrito nos ponía, no van a hablar de Cócaro. No, sí. No vamos a hablar ese de Juan no Cócaro. habló de Cócaro. Yo no tengo ningún fetiche con Cócaro, pero Yo todo no el- tengo fetiche con todo- Cócaro. Sí, sí, tenés un fetiche con Cócaro. Vareiro tiene fetiche con Cócaro. Che, Pero, saludos a toda la gente de siempre que nos escuchó. Saludos. ¿verdad? Muy enganchado con la charla acá en el chat, agradeciendo la rosca y súper interesado. Una pregunta muy básica, pero que está buena para alguien que no curte a Fisher. ¿Por dónde entrar? Para mí hay que entrar por realismo capitalista, sí. Perfecto. Claro, yo diría por los fantasmas de mi vida, pero. No, pienso que capaz que por realismo capitalista. Perfecto. Es el hit. El otro es otra cosa. Otra cosa. Pero para entrar es por ahí. Sí, Sí, yo creo que sí. sí, porque tiene ese papel a lo manifiesto comunista. Claro. Al fuerte y al medio. Eso, Fuerte ya y al está. medio. A mí me pasó cuando lo leí, ¿qué es eso? Un ta. No te voy a entrar con data, con No, contexto, no. no. Es así, esto es así. Te termina el capítulo y dices, bueno, ahora te voy a hablar de esto. Esto es así. Y Sí, le- sí, Y entras. Hermoso. Sí. Bueno, entonces para alguien que no haya leído a Fisher, entrar por ahí está muy bien Sí. y después. Nosotros Además se tenemos- lee rápido. Claro. Es corto, así es. Es Nosotros- como un programa Un panfleto. del futuro, sí. Nosotros tenemos una versión PDF, así que si lo quieren escribir al Instagram se la pasamos, no hay ningún Que no lo problema. sepa Perfecto. Caja Negra. Que No, no- por favor. Ya está. Bueno, Están los sectores de caja negra, censuren esto. Los fantasmas de mi birra en Instagram le piden Los la puntos datita. fantasmas de mi vida, sí. Perfecto. Perfecto. Che, ¿hay algún eventito, algo que estén organizando, que se venga? Sí, este fin de semana se organiza el Tranza, que es el festival de gráfica federal. Y bueno, como para esta ocasión tiene una idea antifascista, nos invitaron a armar un panel el domingo 8. Y bueno, vamos a replicar la charla que hicimos en septiembre, pero esta vez con invitados de lujo. Sí, interesante porque va a venir Martín Mosquera, que es el editor y responsable de Jacobin América Latina. Es una revista Muy buena. muy buena, Muy buena. hiper recomendable, donde 2x3 tienen algunas notas sobre Mark Fisher. Y Gaby Meditieri, que es historiadora y ella está en el CELS, Sals. en un laboratorio sobre discursos de nuevas derechas. Así que, y bueno, va a haber, probablemente alguno de nosotros vaya a hablar también, pero la intención además es abrir el micrófono y poder debatir con quienes se acerquen. Perfecto. Sí, sí, Perfecto. Esto es el próximo domingo. Es el Este domingo a las domingo. 5 de la tarde. Y bueno, y también. Ahí en el Tranza, que... Tranza. Él festeja porque tiene Franco, yo no. Uy, Yo buenísimo. tengo que Los laburar. domingos, así que vamos a estar ahí. El Tranza, Tiene todo en el Tranza. se hace ahí en 17 y 71. No, 14, o sea, 71, 13 y 14. El galpón de las artes. las Perfecto. artes. Perfecto. Las artes. Ahí mismo. Bueno, por ahí, ya que vas, podemos cubrir y que salgan en Revista Trinchera también una notita sobre el evento. Y así seguimos Sí, rosqueando. no, y lo mencionamos por arriba, digamos, también nos reímos un poco porque para eso está el humor, pero es importante ir en un debate presidencial donde volvemos a revivir teorías negacionistas, Totalmente. teorías de los dos demonios, Sí, sí, así sí. que es importante. Aparte, nosotros siempre andamos con esas cosas, afiches, somos de la vieja escuela, así que Hermoso. el Festival de Gráfica es un lugar increíble para volver a tocar el papel, va a haber banderas. Y Y copar, bueno, copar la calle también, ¿no? Sí, sí, Digo, basta el de- afiche es copar la calle. basta de internet, basta de cositas ahí digitales y volver a la gráfica, imprenta,
Low Five. Y el cara a cara, que es clave. El Cara a cara. claro. Che, y hay un proyectito de libro En eso estamos, che. hermoso. Estamos en eso, todavía... Están haciendo, están están en haciendo, la están puntita. haciendo. Pero Sí, bueno, sí. la idea es que quienes participamos en Los Fantasmas de mi Birra y algunos invitados de lujo, contra lujo, Lujo de primera. que bueno, no los vamos a quemar, No, pero por favor. contra lujo, podamos estar ahí escribiendo cosas sobre no solamente sobre Fisher, sino A partir de a partir A de partir de Fisher. Eso. Ordenar un poco. exactamente. Sí, también recuperar un poco esta idea de... Porque, bueno, yo laburé en librería y está toda esta idea de el libro como un objeto súper fetichizado. Sí, ¿Viste? sí, Ahora sí. que están tan caros, volvís a comprar en la calle, ¿no? Pero Sí, digo, sí. como está súper fetichizado el diseño y como volver a eso, de escribir, y no sé, no importa la tapa como sea, sino volver a escribir ahí, ver qué hay ahí adentro. Recuperar un poco eso también del libro como Vamos a ver qué sale. herramienta, qué sé yo. Son dos románticos al final. Sí, al final. Pegar sí. afiches, oler los libros. Hermoso. No, yo me he cortado con el libro, así que... Hay libros que cortan. Che, chicos, muchas gracias. No, Estamos muy ustedes, contentos. a Los ustedes. vamos a invitar de vuelta Bueno, para seguir cómo no. rosqueando. Y bueno, vamos a manejar mutuamente lo que hagamos. Acá Mati preguntó, no estás prestando atención, Mati Marchi, el Instagram de los chicos, ya lo dijimos, pero lo vamos a Dale, repetir. hermano. Mati, por favor. Nos pone de es fondo lo que pasa. los.fantasmas de mi birra. No, birra. En Instagram. ¿Tiene alguna otra red social por si las dudas o No, nos manejamos en no, Instagram? No, ahí. Bien. Hay un mail, pero es secreto. Abro un paréntesis también para que piense la gente, porque es algo que yo repensé después de la charla que tuvimos el sábado pasado, acá en el cumpleaños de Radio Trinchera, Sí. que es, yo no uso Twitter, nunca usé Twitter, o lo usé de pendejo, y me estaba replanteando que es un lugar muy interesante hoy en día. Está re bueno el tío. Para utilizarlo, para los saberes, así que estuve pensando en eso. Pues siempre me manejé en Instagram y pensé en Twitter como una herramienta bastante interesante. Y puede ser. Yo También es soy- una corporación, sí. digamos. Tampoco le podemos poner como que es la verdad o algo No, así. no. O es una corporación de un millonario, digamos. Entonces digo, desde ahí partimos de ahí. ¿no? Sí. Pero bueno, está bueno, sí. No, lo Yo pensaba- soy un jubilado con las redes sociales. No, increíble. Totalmente. Sí, es sí, sí. increíble. No, pero como también un espacio para, de última, para intervenir. Sí, cómo puede ser no. interesante. Sí, sí, Hay sí. gente que lo hace, digo, por eso lo pensé Sí, en realidad. sí, que sí. utiliza No, Twitter sí. como- Nada, inclusive la cuenta de Carlos Busquet Mm. es una cuenta increíble, No, delirante, boludo. Delirante. No, acá como Fisher somos leninistas a la primera hora. No hay que darle, no hay que abandonar ni una trinchera. Perfecto. Toda la forma de lucha. Todo es Exacto. campo de combate. Así es. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno. Nos vemos el lunes que viene. No me acuerdo que tenemos el lunes No que tengo ni viene. la más mínima. Viene tenemos Juan Fernández Marauda. Viene Juan Fernández Marauda A a charlar. hablar del mismísimo Gordo Soriano. Del mismísimo Gordo Soriano. Así Si vamos a que- traer gatos al estudio, si Gatos, se puede. muchos gatos. Yo voy a traer mi gato, se llama Sebregondi y retrocede. Se muere, no tiene ni vacuna todavía. Pobrecito. Bueno, nos vemos el lunes que viene, chicos. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.